Bueno, nuestra primera exposición justamente tratando de entender que este viaje por, la comillas, tierra plana, de alguna manera es un relato que va hilvanado porque existe un mundo en un lejano lugar, muy allá, al cual a sus habitantes se les enseñó desde niños que vivían en un mundo que era una suerte de esfera, más precisamente se le llamaba un geoide oblato. Nosotros le llamamos la bola voladora geoide pera, ¿cierto? Porque se acerca más bien hoy día a lo que se asume como su forma. Y era demostrable que eso no era así. Y para demostrar que eso no era así, un gran arquitecto de la ilustre Universidad Católica de Chile nos va a mostrar por qué no puede ser así. Así que vamos con un aplauso a Leo Chavarría. Aló, aló, aló. Vamos. Muchas gracias por estar acá. Tengo que decirlo nuevamente porque de verdad que estoy muy agradecido. Y también estoy muy agradecido de yo estar acá, de poder decir lo que tengo que decir. Y bueno, antes de partir, a ver si... Vamos por mi canal en vivo. Así que saludo a todos los muchachos que están en estos momentos viéndolo por el streaming. Bien, antes de partir, me gustaría indicar que en este link, en este vínculo, que ustedes ven ahí, van a poder encontrar todas las referencias de mi charla. Todos los vínculos, los datos, las cosas que después dan ganas como de escarbar un poquito, las van a poder encontrar ahí. Así que dudas y cosas las pueden consultar ahí. ¿Ok? Bien. Hoy me toca abrir a mí la primera puerta. Me gusta decirle así, porque es como la entrada a la madriguera del conejo. Hoy vamos a hacer un viaje, o los voy a invitar a un viaje, ¿ya?, de reconocimiento de la forma de nuestra Tierra. Y vamos a poner en duda algunas afirmaciones que se hacen sobre eso. ¿Están listos para partir el viaje o no? Vamos, entonces, lo partimos a los 250 kilómetros de altura. Esta es la grabación de mayor altitud que tenemos actualmente, el TLR Rocket. Y esto es lo que vemos a 250 kilómetros de altura. Bastante recto y profundo. Obviamente es un lente sin distorsión. Bien, 250 kilómetros de altura. 100 kilómetros de altura. La nave Blue Origin también nos regaló esta imagen preciosa, ¿cierto?, de un horizonte recto y profundo. 80 kilómetros de altura. Un globo aerostático de altitud nos entrega esta imagen preciosa, ¿cierto?, de un mar de nubes, también un horizonte recto y profundo. 33 kilómetros de altura. Otro globo, el Graupel 2, ¿cierto?, logra tomar algunos picos montañosos, ya, a una distancia que están separados a una distancia de 440 kilómetros. 33 kilómetros de altura, volvemos a ver un horizonte recto y profundo. 10 kilómetros de altura, esto es una grabación que nos hizo nuestro queridísimo J. Tolan, que monta unas lentes infrarrojos y hace unas tomas increíbles. Veamos. 10 kilómetros de altura, lente infrarrojo. Lo que se ve ahí es Los Ángeles. Vemos muy profundo, mucho más de lo que deberíamos. Monte San Jacinto, Los Ángeles.
Notable esta toma de J. Toland en un vuelo de Los Ángeles a Portland. Hay muchas cosas ocultas, dice acá. El mayor secreto de nuestra vida. Vivimos en un mundo plano, dice J. Toland, a los 10 kilómetros de altura que nos manda esta preciosa grabación. Bueno, seguimos bajando un poco. 2.820 metros de altitud. Este es el World Record Distance. En Beyond Range pueden encontrar esta fotografía que tiene el récord actual de visualización de larga distancia. Se ven los Alpes desde la cima del monte Finestreich a 443 kilómetros. ¿Okay? Esta fotografía ostenta el récord a esa altitud, 2.820 metros. Y tenemos esta preciosa fotografía también del monte Canigou, desde el monte Carpien a 270 kilómetros y a una altitud de 643 metros. Recuerden, todas las referencias y los vínculos originales están en el link. Y esto, una toma desde Israel, Ashkelon Park, ¿ya? A 40 metros de altura, apuntando hacia donde estaría la isla de Creta. ¿Será esta la isla de Creta? Si es así, esto supera el récord anterior, ¿ya? Porque serían 970 kilómetros de distancia entre el observador y la isla de Creta, que se nota claramente detrás del disco solar. ¿Ah? La persona que grabó esto esperó por mucho tiempo este momento específicamente para que se dibujara el perfil de Creta que coincide exactamente con lo que se debería ver a la distancia. Apareció una plataforma petrolera, es muy interesante esto, ¿no? No lo tenía calculado la persona que estaba, Chim Chom se llama, la persona que estaba haciendo la toma, pero apareció ahí entre medio. Así que es muy notable que se haya logrado esa visualización de Creta, si es que lo es, a 970 kilómetros de distancia y a 40 metros de altura. Seguimos bajando. Aquí estamos. El muelle Vergara, que está aquí cerquita, y mañana nos vamos a juntar ahí, de hecho, para que podamos corroborar esto ahí mismo. Bueno, esto es a 7 metros de altura, de nuevo, el horizonte obviamente recto, profundo. Pero aquí nos vamos a detener un poquito, porque aquí empiezan a pasar cosas interesantes, donde tenemos que empezar a estudiar. Por ejemplo, en esta fotografía se aprecia claramente cómo funciona la perspectiva. O sea, entre el observador y el primer poste hay una gran cantidad de superficie óptica, de perspectiva, digamos. Entre el primer poste y el segundo hay una cantidad menor de área de la imagen total, y así. Cuando llegamos al último, ¿cierto? Casi no podemos distinguir las divisiones, por ejemplo, de las tablas del piso. Son indistinguibles en este punto y también la distancia que separa los postes se hace muy, muy apretado. Bueno, esto sigue ocurriendo hasta el punto de fuga, que es donde se encuentran estas líneas, ¿ok? Se sigue apretando y comprimiendo. Y la franja del horizonte es una franja donde se comprimen todas las perspectivas, ¿ok? Si a eso le sumamos, ¿cierto?, que hay una atmósfera entre el observador y su límite visual, tenemos además algunos efectos raros, algunos efectos que podríamos empezar a notar. Por ejemplo, en esta imagen, ya podríamos decir que este barco está como levemente suspendido. O sea, sí, nosotros podemos hacer el vínculo, pero en una imagen como esta, por ejemplo, podemos pensar de que estos barcos están levitando, ¿cierto? Se nota un efecto. Si lo estudiamos bien, podemos comprender de que en esa franja, ¿ya?, está ocurriendo un efecto de reflexión. Es decir, en esa franja, y dependiendo del ángulo que se forma específicamente entre el observador y el observado, lo que está sucediendo es que en esta franja se está repitiendo
la franja de acá arriba. ¿Ah? Y eso nos da la impresión de que hay un cielo entre medio del casco del barco y el mar. ¿Ok? Pero es solamente un efecto. Esas son cosas que pasan en esta franja, ¿ya? Del horizonte, donde se comprime todo. Y luego tenemos esto. ¿Y qué está pasando acá? Acá estamos viendo, ¿cierto? Las chimeneas de un barco, las puntas de un barco, pero ese barco no lo vemos completo. No lo vemos completo. ¿Qué está pasando? Resulta de que también aquí podemos distinguir una línea que se llama la línea del espejo, ¿ya? El eje del espejo, que es, de nuevo, lo mismo que vimos recién, el reflejo de lo que está arriba, pero esta vez inmediatamente, ¿cierto? Se refleja inmediatamente lo que está arriba en esta franja. Entonces, en lo que parece ser visualmente el borde, ¿cierto?, del mar, hay una franja que nos separa del objeto, que es la franja reflejada, y que en el fondo está escondiendo parte del barco. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si subimos un poquito? La persona que hizo esta toma, en el mismo rato, subió algunos escalones y nos mandó esto. ¿Qué pasa si subimos un poquito? Resulta que tenemos el mismo efecto, pero con un ángulo diferente. La diferencia en el ángulo hace que esta vez podamos ver más barco hacia arriba, pero también nos queda una pequeña franja del reflejo de lo que está arriba. También tenemos una porción del banco escondida en esta franja de reflejo. Ok. Veamos un ejemplo con un experimento casero, digamos, un barquito de papel. ¿Qué pasa si cambiamos el ángulo? Vamos a ver cómo el camarógrafo poco a poco va a empezar a bajar y miren lo que empieza a suceder, ¿cierto? Con esos efectos ópticos que ocurren en la franja del horizonte. Subimos la cámara nuevamente, el barco está completo. Podemos comprender de que aquí están sucediendo algunas cosas que tienen que ver con ángulos y con reflejos. Ok, pero luego tenemos esto. Esta es una toma de, entiendo, Playa del Carmen hacia Consumel, que está al frente a unos 18 kilómetros. ¿Y qué pasa? Que en Consumel hay edificios bastante altos, pero pareciera ser que a esta altura se ven cortados. ¿Ok? Se aprecian cortados. De hecho, tenemos un zoom. Y así se ven. Hay 2 pisos menos. ¿Qué está pasando acá? Bueno, también hemos podido experimentar eso. ¿Ok? Ponemos una cámara al nivel, ¿cierto? Con un objeto cercano. Y vamos a ver qué sucede. La mesa, por supuesto, está nivelada. Y vamos a ver qué sucede con este objeto cuando lo alejamos. ¿Qué pasa? También empieza a desaparecer. Hasta que desaparece completamente. Pero observen esto. Vamos a hacer zoom y logramos ampliar la perspectiva, ampliar la resolución y tenemos el objeto nuevamente. Y este experimento es muy interesante porque es similar. Estamos en un lago completamente tranquilo, calmo, sin nada de olas, nada, un espejo. ¿Ya? Y el muchacho que hizo el experimento nos va a mostrar que pone una luz, ¿ya? Una luz LED sobre el lago. Mira, esa es la luz que pone a unos 6 centímetros de distancia del plano del agua, a 150 metros, se va a la otra orilla del lago, ¿ok? Y nos manda esto. Ahí tiene la luz que está... Y fíjate, cuando está tocando el agua, ¿qué pasa con la luz al fondo? Fíjate, de nuevo lo va a hacer de nuevo y lo tenemos en cámara lenta. La luz está sobre el agua, ojo, ¿ok? Hay muy poca distancia, si uno hace el cálculo, quisiera meter curvatura, ahí es imposible, no hay nada de curvatura posible, pero resulta de que el efecto, la resolución angular y el ángulo no nos dan para resolver el objeto a la distancia. ¿Y qué pasa? Fíjate cómo desaparece. Fíjate cómo desaparece. Repito,
La luz está sobre el agua. ¿Se entiende? Ok. Cámara lenta para que se vea bien. Ahí está. Ok. Bueno, hemos podido estudiar ese fenómeno, ¿ok? Y de nuevo voy a citar la referencia, porque hay un estudio completísimo que determina, obviamente, que como nosotros vemos por un aparato ocular, en este caso la retina, la pupila, ¿ya? La combinación de ambos hace que nosotros tengamos un límite visual. No vemos hasta el infinito, ¿ya? Ese límite está determinado precisamente por nuestro aparato ocular. Y ese límite, bueno, curiosamente, si uno está en la playa, está como a los 5 kilómetros, ¿ya? Curiosamente. Así que los invito a revisar esta documentación porque está todo el estudio hecho, es muy, muy interesante. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que hay personas que, obviando todo esto, nos dicen de que el sol en esta imagen, ¿ya? Está siendo cortado por la superficie de un planeta esférico. Es decir, acá lo que ustedes ven aquí, esta línea que separa el mar del sol, sería la última porción de tierra, de mar en este caso, ¿ya? Que vemos de la superficie de una esfera. Y detrás, muy lejos, estaría el disco solar, ¿cierto? O la esfera, en este caso ellos piensan que es una esfera solar. Detrás de este objeto, o sea, hay un objeto primero y el otro está detrás. Y está siendo cortado porque está pasando, ¿cierto?, por detrás. Eso ocurre a los 5 metros. Bueno, ok. En Discovery Channel también subieron un poco más alto, a los 21 kilómetros, en el programa Mythbuster. ¿Y qué nos dicen ellos? 20.574 metros. Y desde esta altura, 20.570 metros, el contorno de nuestro planeta realmente presenta una curva. Es más tridimensional de lo que yo haya visto alguna vez. Acá estamos. Señoras y señores, 21.330 metros. Lo escucharon, ¿no? Él dijo que con sus propios ojos, a esa altura, veía una curva. ¿Ok? Entonces él está diciendo lo mismo que el Sol. Aquí estamos viendo el borde visual de la esfera. Y más encima te la pronuncian bastante, ¿no? Sabemos que a los 21 kilómetros está difícil eso. Ok. Resulta que seguimos subiendo. A los 80 kilómetros también nos dicen lo mismo. Nos dicen que en el salto de Felix von Garden, ¿ok? Lo que tenemos ahí atrás es la superficie de un planeta esférico. Por supuesto nos dicen lo mismo a los 100 kilómetros. Esta es la misma toma de Blue Origin, pero con el lente ojo de pez. Entonces nos dicen de que acá atrás lo que tenemos es, de nuevo, el borde de una esfera. A los 100 kilómetros. A los 400 kilómetros, lo mismo. Tenemos ahí, esto es una toma desde la Estación Espacial Internacional, en cualquier minuto pueden ir y conectarse, transmiten en vivo la mitad del día. Y acá tenemos, de nuevo, el borde de la esfera. Esto ya sí es literal, o sea, aquí de verdad, teóricamente, deberíamos estar viendo la curvatura de la esfera. Sí, aquí sí. Okay, así que esto es literal. La última porción, ¿cierto?, de nube en este caso es aquello que nos bloquea de lo que está detrás. Y bueno, por supuesto, Elon Musk. Elon Musk nos maltó esta imagen belleza que es tan real que parece fake. A los 4.000 kilómetros.
Bueno, y acá vemos la curva completa. Si recién se iba curvando cada vez más, aquí ya vemos gran parte del arco de la esfera. Y bueno, si esto es verdad, es una esfera. Obviamente, la más lejana, 384.000 kilómetros. Apolo 8, la primera en su tipo. Tenemos una esfera, ¿cierto?, allá lejos. Pero ojo que aquí también tenemos un horizonte, ¿eh? Pero esta vez el horizonte de la Luna, que también es una esfera, ¿o no? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a resumir un poco. Tenemos que nosotros vemos a 250 kilómetros un horizonte recto y profundo, lo mismo a los 100 kilómetros, lo mismo a los 10 kilómetros, lo mismo a los 640 metros, a los 7 y a la altura del mar. Horizonte recto y profundo. Pero, por otro lado, hay gente que nos dice que estamos viendo en la playa del Carmen los edificios de Cozumel cortados por la superficie del planeta esférico a los 3 metros, a los 5 metros el Sol, a los 21 kilómetros el señor Adam nos dijo que era muy curvo para él, a los 100 kilómetros, esta es la misma toma, lente diferente, a los 400 kilómetros de la Estación Espacial Internacional, esta belleza de Tesla, y desde la Luna. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos dos mundos diferentes. Aquí cambia el lente, aquí por lo menos cambia el lente, aquí ya está otra cosa, pero en el fondo nos plantean que hay dos versiones, ¿ok? Lo podríamos poner así. Pero acá ocurre algo interesante, porque no se pueden sostener ambas. Es una o la otra, no podemos entrar hay un principio lógico, fundamental, que se llama el principio de no contradicción. Lo planteó Aristóteles y dice que tú no puedes definir algo de manera contradictoria. Así que tenemos que ver, estudiar, cuál de estas dos será la verdadera, la correcta. Y hay que preguntarse si es posible llegar a determinar eso, ¿ok? Y esa es la pregunta que nos hemos hecho desde un tiempo a esta parte, habrán pasado unos 5 años, la investigación ha sido muy interesante, pero creo que ya tenemos algunas claves. Y resulta de que aquí mismo tenemos una clave. Porque lo que ustedes ven aquí a la derecha, ¿ya?, tiene una consecuencia. Decir que lo último que vemos acá es el borde del planeta esférico, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo aquí y acá, tiene una consecuencia. Y quiero que ustedes recuerden por mucho tiempo estas líneas magenta. Porque estas líneas magenta, si el planeta es esférico, son muy importantes. Estas líneas magenta son lo último que podemos ver, ¿cierto?, de la esfera antes de que nos comience a ocluir las cosas que están detrás. ¿Cierto? En cada caso, esto es lo último que podemos ver antes de que nos tape el sol, esto es lo último que podemos ver antes que nos tape el edificio. ¿Ok? Es muy importante porque hay una superficie geométrica que supuestamente es lo que bloquea que está atrás. Es muy importante la línea color magenta, me gustaría que lo tuvieran súper presente. Y, si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Para poder, sí, vale. Vamos. Gracias. Ok, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es una pregunta que me gustaría hacerle a todos ustedes. ¿Cómo podemos medir una esfera? Piensen en una pelota de tenis. Y bueno, y la palabra medir tiene dos alcances. O sea, medir la dimensión y corroborar que es una esfera. ¿Con qué método podríamos, por ejemplo, medir la dimensión de una esfera? ¿A alguien se le ocurre, por favor? Dígame. ¿Con una wincha? ¿Ok? ¿De qué forma aplicamos la wincha sobre una esfera? La pasamos alrededor y medimos el perímetro. ¿Ok? Un método válido. Trigonometría también, con arcos, eso sería medir arcos. ¿Alguna otra idea de cómo podríamos medir una esfera? ¿Un pie de metro, dicen por ahí? Bien.
Yo clasifiqué en 3 grupos la forma que tenemos de medir una esfera. Si hay más, me los comentan. El primero sería midiendo diámetros o radios. ¿Ok? Tenemos una esferita, tenemos un pie de metro y lo calibramos hasta que nos agarre la esferita y eso sería medir el diámetro. Ahora bien, si lo hacemos una vez, podemos tomar la medida, pero no estamos corroborando que es una esfera, porque podría ser un cilindro y nos daría lo mismo. ¿Cómo lo hacemos para corroborar que es una esfera? Bueno, el mismo método tendríamos que aplicarlo en distintas direcciones, ¿cierto? Y con una cierta cantidad de direcciones ya podríamos empezar a determinar que el objeto que tenemos ahí es una esfera. También podríamos hacerlo midiendo el diámetro de manera interna, es decir, haciendo un agujero, ¿cierto? Sin el pie de metro, haciendo un agujero y pasando una cinta métrica para ver cuánto es nuestro diámetro. Otra forma, midiendo perímetros o arcos, ¿ok? Lo que dijimos recién, pasar una cinta métrica de lado a lado y ver la medida. Si lo hacemos una vez, podemos tener la medida. Si lo hacemos en varias veces, en distintas direcciones, podríamos corroborar que estamos hablando de una esfera. Y el tercer o último método, a mi modo de ver, es con alturas y tangentes. Es decir, apoyando objetos que tienen cierta altura y después tirando líneas de tangente hasta el punto de encuentro con la esfera. ¿Okay? Eso también nos permitiría, por trigonometría, si sabemos la altura de esto, podríamos entonces calcular el radio de la esfera. ¿Okay? Si lo hacemos una vez, podemos corroborar que es una esfera. Si lo hacemos varias veces en distintas, tomar la medida, si lo hacemos varias veces en distintas direcciones, podemos corroborar que es una esfera. Ok, eso para mí son las 3 alternativas que tenemos, ¿ya? Pero, ¿cuál de estas alternativas podríamos aplicar en una esfera, o sea, en un planeta, si fuera esférico del tamaño que nos dicen? ¿Cuál de estas alternativas podríamos aplicar para tomar la medición? Es la tercera, ¿no? Es la única, porque no podemos tirar una cinta métrica alrededor del planeta, no podemos tener un pie de metro gigantesco, tampoco podemos hacer una excavación de lado a lado. La única que nos queda para poder hacer la medida, si nosotros quisiéramos decir que vivimos sobre una esfera, tendríamos que aplicar este método para calcularlo. ¿Ok? Es la única. Y aquí es donde entra un personaje que no todos conocen porque lo tienen medio olvidado, de hecho deberían darle mucho más crédito, que se llama Al-Biruni. No sé si conocen a Al-Biruni. No me extraña que no lo conozcan porque no le dan mucha bola, pero es el único que aplica el sistema correcto. ¿Ok? Mira, es tan importante para la demostración, ¿cierto?, de que vivimos en una esfera y que tenemos un sistema heliocéntrico que le hicieron esta hermosa estatua, ¿cierto?, con las esferas arriba, con las bolas arriba. Bueno, Al-Biruni tiene una cita, dice aquí, voy a leer textual. Con su agudo ingenio legendario, escribe estas líneas inmortales. He aquí otro método para la determinación de la circunferencia de la Tierra no requiere caminar en el desierto. Ahí le tira un palo a Eratóstenes y su raro método que implicaba tener un paso firme por 800 kilómetros en el desierto. Al-Biruni propone un nuevo método en el año 1000, supuestamente, que ahora lo dudamos todo. Y era un, comillas, genio de la época, como muchos otros. Bueno, Al-Biruni, ¿cuál es la técnica? La que dijimos. El método de Al-Biruni consiste en encontrar una montaña alta, ¿ok? Determinar por trigonometría la altura de esa montaña. Hay varias técnicas que se pueden hacer para hacerlo, ¿ya? Determinando la altura de esa montaña, la cual desde ahora le vamos a llamar H, que es la altura del observador. Él se pone arriba de la montaña y ocupa un artefacto antiguo que es para medir ángulos.
¿ya? Que después evolucionó, por ejemplo, en el sextante. Este es un astrolabio, porque en la época era lo que había, donde Al-Biruni dice que hay una diferencia entre el nivel de los ojos, que sería esta línea de acá, ¿ya? Y el punto de encuentro de la línea del horizonte, que sería esta línea de acá, ¿cierto? Con el punto C, que sería la tangente. La tangente donde nos encontramos con la esfera. Ese es el punto de encuentro. Y según Al-Biruni, cuando te subes a una montaña alta y miras hacia el horizonte, tienes que bajar un poquito la mirada para encontrarte con este punto, ¿ya? Entonces, esa bajar la mirada, ese angulito que aparece ahí, ¿ya? Es el que nos permite determinar entonces el tamaño de la esfera. Interesante. ¿Qué pasa? Que esto es lo que hablábamos recién. Y quiero que entiendan de que Al-Biruni, cuando hace este experimento y se encuentra con este punto, lo que está viendo es la línea magenta, ¿ok? Es la línea magenta que hablamos al principio. Es muy importante esto. Es fundamental que entiendan de que esa línea tiene que estar, ¿ok? Porque si no, este método no sirve. Tenemos que encontrar ese punto que es lo que nos determina el tamaño. Bueno, esa línea magenta, aquí hay lo que podríamos llamar un vínculo geométrico, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una esfera tenemos que el perímetro está vinculado con el diámetro, ¿ya? En una esfera, si nosotros aumentamos el perímetro, también aumentaría el diámetro y viceversa. Están vinculados, ¿ya? Vamos a poner un candado para indicar ese vínculo. Y lo mismo ocurre con el sistema de alturas y tangentes. Aquí los elementos de esta formulación quedan completamente vinculados entre sí. Es decir, si yo vinculo el perímetro y la altura, ¿cierto? Voy a tener como un resultado de distancia a la tangente. Si yo, por ejemplo, dejo fijo el perímetro, ¿cierto? Y aumento la altura, voy a tener otro resultado, ¿cierto? Con la distancia a la tangente. Entonces, aquí los elementos también están vinculados, eso es muy importante, y por eso es que la línea magenta está donde tiene que estar. Y nosotros podríamos formularlo de la siguiente manera: a partir de este vínculo geométrico, podríamos decir que la Tierra, si la Tierra es una esfera de ese tamaño que nos dicen, de 6.371 kilómetros de diámetro y 40.000 kilómetros de perímetro, ¿okay? Que esas son las dimensiones oficiales. Okay. Entonces, todas las distancias al horizonte, ¿okay? Que es esta medida, no pueden ser mayores a, y esa es la fórmula, 3,57 por la raíz cuadrada del observador. ¿Cómo llegamos a esa fórmula? Consúltelo en las referencias. Wikipedia te lo explica súper bien. Es una reducción de la fórmula trigonométrica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un vínculo, ¿ya? Si nosotros aumentamos h y el perímetro está fijo, que es nuestro caso, porque nuestro perímetro no varía mucho, o sea, está bastante bien definido, muy cerrada el cálculo. Entonces, si eso está fijo y nosotros aumentamos la altura, la distancia de la tangente va a aumentar, y así. Y ese punto lo podemos determinar con precisión, que era lo que hacía Al-Biruni, nuestro queridísimo Al-Biruni. Ok, ¿qué pasa? Que esto lo podemos poner desde un punto de vista lógico de la siguiente manera. Si la Tierra tiene estas dimensiones fijas, nosotros vamos a encontrar siempre el horizonte con esta fórmula. Y eso significa que vamos a ver cisnes blancos cada vez que observemos el horizonte, porque nos va a coincidir la fórmula. Pero la pregunta acá es, ¿qué pasa si nosotros encontramos alguna observación del horizonte y podemos determinar esa distancia, y esa distancia es mayor a esta fórmula? ¿Qué pasa? Y eso, amigos, es lo que le hemos llamado
desde el punto de vista lógico, el cisne negro. ¿Ok? El cisne negro nos viene a decir que si nosotros encontramos una observación del horizonte más lejos que lo que debería ser según la fórmula, quiere decir que la fórmula está mal, el tamaño está mal y nada te va a cuadrar. A eso le llamamos el cisne negro. Y hoy vamos a ver 3 ejemplos de cisne negro que hemos podido observar. El primero, Rampion Wind Farm en el Reino Unido. ¿Okay? Son unas turbinas eólicas, un parque de turbinas eólicas, ¿ya? Gigantesco. Aquí hay 5 kilómetros entre punta y punta en este sentido. Es una hermosa grilla, ¿cierto? Se nota bastante recta de la secuencia de turbinas. Esto está a 13 kilómetros de la costa, ¿ya? Y como digo, en el ancho tiene 5 kilómetros más. Y nosotros tenemos una observación desde la costa, ya la vamos a ver en detalle, pero tenemos una observación de un barco pasando por acá atrás de las turbinas, en una ruta que se conoce, que se puede consultar de hecho. Tenemos un barco pasando acá atrás. Y tenemos esa turbina, ¿ya? A 18,9 kilómetros la última. ¿Ok? Y tenemos ese barco pasando por detrás. Resulta de que el horizonte, según la fórmula que nos regaló Arbiruni, según la fórmula el horizonte debería estar a 3,7 kilómetros. Pero nosotros tenemos esta observación a 18,9 a una altura de 1,07 metros, 1 metro y 7 centímetros. Bien, veamos en detalle esta observación. Ahí vemos el barco pasando por detrás. Bien. Ese es el contexto. Esa es la ubicación de las turbinas. 18,9 kilómetros hasta la última turbina. Ese es el punto de observación, la altura de la cámara. El eje está puesto a 1 metro 7 centímetros. Y esa es la observación con un super zoom de una cámara P1000. Y ahí lo tenemos. Se nos perdió el barco. Ahí viene. Ahí viene. Entonces tenemos nuestro horizonte determinado a una distancia de 18,9 kilómetros por lo menos en un barco que podemos traquear que pasa bastante más atrás que todo el conjunto, a unos kilómetros, pero vamos a asumir que entonces que tenemos por lo menos 18,9 kilómetros al horizonte, porque el barco está pasando por detrás, el horizonte, hay algo detrás, está el horizonte detrás. Bien, esa es la primera observación. La segunda son las penínsulas en Shelter Bay, Canadá. ¿Ya? Esta es una secuencia de 2 lagos, Arrow 1, Arrow 2. El observador está en Shelter Bay, muy cerca, acá en una playa cercana. ¿Ya? Y lo que se va a ver acá, esta es la observación, tenemos tres hitos lejanos. Una primera península a 2,3 kilómetros, que es esta de acá. Una segunda península a 11,7 kilómetros, vamos a ver si tenemos los datos aquí, eso, 11,7 kilómetros, la que se ve por acá. Y de fondo, acá, bueno, se pierde un poco, pero se ve esta masa geográfica a 22 kilómetros. Pero por lo menos nosotros podríamos decir que vemos, ¿cierto?, un poco de mar, un poco de costa detrás de los 11,7 kilómetros. Por lo menos podemos hacer esa afirmación, ¿ya? No vamos a tomar esa medida allá, pero sí que algo, el horizonte por lo menos está sucediendo detrás de los 11,7 kilómetros, porque si no estaríamos cortados en este punto o antes, y no es así, el plano sigue. En este caso, la cámara está muy bajita, ya la van a ver en detalle la observación, a 20 centímetros, en un lago que es súper calmo también. El horizonte, según la fórmula, ¿ok?, tendría que estar a 1,6 kilómetros, es decir, ya nos tendría que empezar a cortar la primera península, pero nosotros lo observamos a 11,7 kilómetros. Veamos la observación. Esos son los hitos que vamos a ver. Recuerden que todas las referencias las van a poder encontrar en el link.
ahí este muchacho nos va a mostrar que pone la cámara bastante bajo. ¿Ya? Es un lago súper tranquilo. Y ahí tenemos la observación. Ok, 2,3 kilómetros, la primera península. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces hemos podido ver en esta observación el horizonte a 11,7 o por lo menos detrás de 11,7 kilómetros. Y esta es la observación más famosa porque es la primera. Y yo aquí tengo que felicitar a Quantum Eraser y el equipo de Flutter Debate en el Reino Unido, que son los que primero lograron ver esta secuencia lógica, así que todo el crédito para ellos. Esta es una observación que se ha repetido muchas veces, ya vamos a ver. En las plataformas petroleras de California, en Santa Bárbara, ¿ok? Y tienen la toma de estos dos grandes objetos, y eso es lo particular, que no en cualquier parte, no en cualquier playa encontramos a la distancia estos grandes objetos que nos permiten ver entre sus patas lo que hay detrás. Eso es muy importante, por eso estas observaciones son muy valiosas y son puntuales, ¿ya? Requieren tener ciertas condiciones. En este caso tenemos dos plataformas petroleras. Esta es la plataforma Hill House, ¿ya? Que desde donde está el observador en esta toma, la plataforma Hill House está a unos 10 kilómetros, me parece que aquí lo tengo anotado, casi 10 kilómetros. Y la de atrás es la plataforma Habitat, ¿cierto? Más lejana, entiendo que 15 kilómetros. Tenemos una boya entre medio de las dos plataformas. Aquí generalmente se montan focas, ¿ya? Está entre medio de las dos, ¿ya? Y podemos ver claramente de que al menos nuestra línea del horizonte lo podríamos situar al menos donde está la segunda plataforma. O sea, no hay una línea de corte anterior a eso. Por lo tanto, esta es nuestra distancia segura, donde podríamos decir, mira, el horizonte está por lo menos detrás de los 10 kilómetros, que es la primera plataforma. ¿Ok? Si lo volvemos a la fórmula, de donde está el observador, a unos 50 centímetros de altura, el horizonte debería estar a los 2,52 kilómetros de distancia, pero nosotros lo vemos por lo menos a los detrás de los 10 kilómetros, por lo menos. Vamos a ver entonces. Ese es el punto de observación, Miramar Beach, en Santa Bárbara. La primera plataforma a 10 kilómetros, la segunda a 15. Esta es la toma, aceleramos un poco esta parte, ¿ya? Pero muestra claramente la continuidad de la cámara, ¿ya? Para evitar especulaciones. Ahí vamos con la toma, a unos 50 centímetros, y ahí está. Ahí están las dos plataformas que se pueden observar en distintas condiciones atmosféricas. De repente se pierde un poco la segunda, de repente aparece. Este es un bonito día. Así que ahí está la distancia, la primera. Ustedes también lo pueden chequear en el mapa, 10 kilómetros, y el plano extendiéndose, ¿cierto? Detrás de eso, con la línea del horizonte que se pierde, ¿cierto? Se difumina en esta parte, pero por lo menos podemos decir que está detrás de la primera. Así que claramente podemos garantizar esa distancia. Ahí va, esa es la toma. Bueno, esta observación es muy famosa y la han ido a repetir muchas personas, ¿ok? Entonces, tenemos de hecho varias tomas más del mismo punto de observación repetido en distintas condiciones atmosféricas por distintos observadores. Y ahí está de nuevo el horizonte ocurriendo detrás de la primera plataforma. Otro día, un poco más tarde, de nuevo, mismo punto de observación, altura similar, y tenemos pasando, ¿cierto?, la primera, la segunda, y vemos que el mar se extiende detrás de la segunda, pero podríamos por lo menos decir que se apoya ahí en la segunda, ¿ya? Que por ahí se pierde. Un poco más tarde, mismo punto de observación, ¿ya? Otra persona graba esto, donde claramente el mar está pasando detrás
de las patas de la plataforma y podemos situar el horizonte detrás de la segunda. Es claro. Es claro, tenemos varios observadores, distintas condiciones atmosféricas, y ahí está. Entonces, nosotros podríamos hacer el cálculo al revés. Podríamos decir, ya, ¿qué pasa si tenemos esa distancia al horizonte? ¿De qué tamaño tendría que ser la Tierra para cuadrar con eso? Vamos a verlo acá. Perdón, me adelanté. Este es un resumen de las 3 observaciones. ¿Okay? A 18.9, la de las turbinas, 10 por lo menos la de las plataformas, 11,7 la de las penínsulas, estas son las alturas, los horizontes esperados y los horizontes observados. Ok, entonces, si hacemos el cálculo al revés, ¿de qué tamaño tendría que ser el planeta, ¿cierto?, para que nos cuadren estas distancias al horizonte, para ver esas líneas magenta a esta distancia? Perdón, aquí hay un bonus track que lo van a poder encontrar en referencia. Isla Sanapaca, una observación a 48 kilómetros de distancia, acá. Esto lo pueden buscar, es un bonus track para aquellos investigadores. Esta es la observación más lejana, de hecho, a 50 kilómetros. También el horizonte pasando por detrás de las islas. Y ahora sí vamos a ver de qué tamaño tendría que ser la esfera para cuadrar. Esa es la esfera del tamaño que nos dicen. Ese es el tamaño que tendría que tener con la plataforma Hill House, con esa observación. Ese es el tamaño que tendría que tener con Rampion Wind Farm, las turbinas eólicas, con las penínsulas de Shelter Bay. Ahí está la luna en ese modelo. Ahí va. Y la última observación, ese es el tamaño que tendría que tener la Tierra para cuadrar. No sé si ya se empiezan a figurar lo que sucede. Miren, observemos esto, visto desde otra perspectiva. Este es el Burj Khalifa, 828 metros de altura, lo más alto que tenemos en edificación. Vamos a ver lo mismo que vimos recién, pero desde otra perspectiva. Si nos echamos para atrás, acá tenemos la observación de Shelter Bay, esa es la curva esperada, la de la isla Napaca, y esto, queridos amigos, es el mundo que conocemos. La distancia entre polo y polo, que es lo que podríamos decir que es el mundo que conocemos, ¿ok? Esta es la distancia. Esto es lo que esperamos con las líneas magenta de una esfera de 6.371 kilómetros, y las observaciones nos entregan esta curva, por lo menos con Shelter Bay, esta con Isla Napaca, y les aseguro que en la medida en que vayamos encontrando observaciones más lejanas, esta línea se va a ir poniendo cada vez más horizontal. Por lo tanto, podemos decir con toda tranquilidad que al menos nuestro mundo conocido es plano. Vaya. Esto es en extremo interesante. Esta es información estupenda. Esto cambiará mi vida. Los invito a todos a entrar por esa puerta. Muchas gracias. Vamos. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Leo? Muchas gracias. Vamos. Grande, Leo.